Me llamo Inés Roldán, tengo 38 años, y el día que mi hija cumplió 8, mi suegro le torció la muñeca frente al pastel porque ella tocó una factura roja con su propio nombre. No fue un accidente. No fue una confusión. Nadia solo estiró la mano para quitar una servilleta que se había pegado al merengue. La factura estaba doblada debajo de un plato, como si alguien la hubiera dejado ahí deprisa. Era de un rojo fuerte, de esos sobres que no se mezclan con nada. Mi hija la levantó con sus dedos llenos de betún azul y alcanzó a leer su nombre. Nadia Roldán Luján, dijo en voz baja, como si hubiera encontrado una tarjeta de cumpleaños. Entonces Evaristo se movió. Mi suegro no caminó. Se lanzó. Le arrancó la hoja de la mano y la agarró de la muñeca derecha con tanta fuerza que la cara de mi hija cambió antes de que pudiera gritar. Primero abrió los ojos. Después se le fue el color. Luego vino ese sonido chiquito, ahogado, que solo una madre entiende aunque nadie más quiera escucharlo. El pastel seguía entero sobre la mesa. Las velas del número 8 todavía estaban prendidas. Evaristo apretó más. Una niña que toca papeles de adultos aprende con dolor. Nadia soltó un chillido. Yo estaba a 3 pasos, con una jarra de agua de Jamaica en la mano. No grité. No porque no quisiera. Sentí el grito subirme por el pecho como fuego, pero lo tragué. Dejé la jarra sobre la mesa con cuidado, viendo cada dedo de Evaristo hundido en la piel de mi hija. La sala quedó quieta. Berta, mi suegra, se llevó una mano al collar de perlas, pero no se acercó. Paulina, mi cuñada, bajó el celular que estaba usando para grabar el cumpleaños. Mi esposo, Tomás, se quedó junto al arco de globos, con una sonrisa rota, como si esperara que alguien le dijera qué cara poner. Nadia lloraba, intentando recuperar su brazo. Papá, ya, dijo Tomás, pero lo dijo tan bajito que sonó más como una disculpa para su padre que como una defensa para su hija. Evaristo soltó la muñeca de golpe. Nadia se abrazó el brazo contra el pecho. Le temblaba la boca. No se movía. Sus ojos me buscaron en medio de todos esos adultos bien vestidos, todos esos tíos, primos y vecinos que un minuto antes cantaban las mañanitas y ahora fingían no haber visto nada. Yo me acerqué a ella y me arrodillé. Mi amor, mírame, le dije despacio. No muevas la mano. Respira conmigo. Nadia trató de obedecer, pero el dolor le doblaba el cuerpo. Su muñeca empezaba a hincharse. Había una marca roja alrededor, como una pulsera hecha de dedos. Evaristo se acomodó el saco gris, ese que usaba cuando quería parecer hombre respetable. Era el fundador de Manos Limpias, la fundación que según él ayudaba a niños enfermos, madres solas y familias sin recursos. En las fotos siempre salía cargando bebés, dando becas, cortando listones. Ese día estaba parado frente a mi hija como si ella fuera una mancha en el piso. Dramática como su madre, murmuró. Levanté la mirada. Tomás dio un paso hacia mí, nervioso. Inés, por favor, no hagas esto grande. Seguro solo se asustó. Mi papá no midió su fuerza. Miré a mi esposo. Lo miré bien. Su camisa estaba perfectamente planchada. Su cabello acomodado. Sus manos vacías. Esas manos que debieron tomar a Nadia a apartarla, protegerla. Pero no hicieron nada. Trae hielo, le dije. Tomás parpadeó. Sí, claro, pero primero hay que calmarnos todos. No. Trae hielo. Berta se acercó no a Nadia, sino a Evaristo. Le tocó el brazo a su esposo como si él fuera el herido. Ya, Evaristo. Los invitados están mirando. Eso fue lo que le preocupó. No la muñeca de mi hija. No el llanto. No el miedo. La pregunta de Gael cayó sobre la sala como un vaso rompiéndose en cámara lenta. Nadie respiró. Evaristo se quedó inmóvil, con la mano todavía cerca del bolsillo donde había escondido la factura roja. Paulina abrió la boca para regañar a su hijo, pero no le salió nada. Berta dejó de tocarse el collar. Tomás me miró a mí, no a Nadia, no a Gael, no a su padre. Me miró como si yo fuera la única persona capaz de empeorar todo. Y tal vez eso era lo que más me dolía. Porque yo había pasado años tratando de no empeorar nada. Mientras sostenía a Nadia contra mi pecho y sentía su cuerpo temblar, una parte de mí volvió a la primera vez que entendí cuál era mi lugar en esa familia. No fue en una pelea grande. No fue con gritos.
Fue en una comida de domingo 3 meses después de casarme con Tomás, cuando Berta me presentó ante unas amigas como la muchacha de la papelería. Yo sonreí. No corregí nada. En ese tiempo todavía creía que callar era elegancia. Que no presumir era madurez. Que si me ganaba a la familia de mi esposo con paciencia, algún día iban a verme completa. Mi papelería sí existía. Era pequeña, con olor a cartulina nueva, pegamento blanco y café recalentado. La abrí después de dejar mi trabajo anterior, y todos en la familia Luján decidieron que eso era todo lo que yo era. Una mujer que vendía libretas, forraba libros escolares y sacaba copias de credenciales. Nadie preguntó por qué había dejado de trabajar como auditora forense. Nadie quiso saber. Y yo tampoco lo conté. La verdad era menos cómoda. Años antes, yo había formado parte de una auditoría contra una aseguradora que facturaba tratamientos infantiles que nunca se habían dado. Niños pobres, diagnósticos inflados, terapias falsas, firmas copiadas. Cuando entregué mis hallazgos, mis jefes me pidieron suavizar el informe. Cuando me negué, me sacaron del caso. Después vinieron llamadas, amenazas legales y una reunión en un despacho con aire acondicionado demasiado frío, donde me pusieron enfrente un acuerdo de confidencialidad. Firmé porque estaba cansada. Porque mi mamá estaba enferma. Porque me dijeron que si seguía hablando, nadie volvería a contratarme. Ese fue mi primer error. El segundo fue creer que una familia rica y respetada tenía menos hambre que una empresa corrupta. Cuando Tomás me pidió ayuda por primera vez, fue una noche de lluvia. Llegó a la papelería después del cierre, con la camisa empapada y los ojos rojos. Me dijo que la Fundación Manos Limpias tenía un problema de flujo solo temporal, una deuda pequeña comparada con lo que recibirían de los patrocinadores en unos meses. Me habló de niños, de becas, de tratamientos pendientes. Me dijo que si no cubrían ese hueco, Evaristo perdería credibilidad ante el consejo. Yo pregunté cuánto. Tomás bajó la mirada. Era más de lo que yo tenía disponible. Entonces vendí mi departamento. No era grande. Estaba en un edificio viejo con humedad en el baño y una ventana que daba a cables de luz. Pero era mío. Lo había comprado antes de casarme, peso por peso, revisando cada recibo, cada pago, cada firma. Era lo único que tenía que no dependía de nadie. Tomás me abrazó cuando firmé la venta. Te lo voy a regresar, Inés. Te lo juro. En cuanto la fundación se estabilice. Yo quise creerle. Una semana después en la casa de Evaristo, Berta me sirvió café en una taza de porcelana y dijo, sin mirarme directamente, en esta familia, Inés, ayudar no se presume. Se agradece en silencio. Ese día también sonreí. Como tonta pensé que era una forma torpe de darme las gracias. No entendí que era una instrucción. Durante años cada vez que pregunté por el comprobante de pago, Tomás cambiaba de tema. Que el contador estaba revisando. Que el consejo todavía no cerraba el corte. Que su papá era muy especial con los documentos. Que no convenía presionarlo porque Evaristo odiaba sentirse cuestionado. Ya quedó, amor, me decía siempre. No te preocupes por eso. Pero nunca vi el comprobante. Nunca. Una vez, después de insistir demasiado, recibí un correo de Mauro Castañeda, mi antiguo compañero de auditoría. Yo le había escrito solo para preguntarle si todavía tenía contactos en revisión de fundaciones civiles. Su respuesta fue corta como era él. Inés, no vuelvas a firmar nada sin revisar. Guardé ese correo durante años. No por miedo. Por vergüenza. Porque yo, que había construido una carrera encontrando mentiras escondidas en papeles perfectos, había elegido no mirar los papeles de mi propia casa. Regresé al presente cuando Nadia soltó un gemido bajo. Su frente estaba pegada a mi cuello. Yo seguía de rodillas frente a la mesa del pastel, rodeada de globos, velas y caras congeladas. Gael seguía de pie. Evaristo lo miraba como se mira una puerta que no debió abrirse. Tomás se acercó un poco y susurró, Inés, no lo escuches. Está asustado. Es un niño. Pero yo sí lo escuché. Y mientras acomodaba con cuidado la mano de Nadia sobre mi brazo, una imagen se me clavó en la mente. No toda la factura. No el monto. No el nombre de mi hija. El folio. Apenas lo había visto un segundo antes de que Evaristo doblara la hoja.
Pero mi memoria todavía sabía leer números como quien reconoce una cicatriz. Ese folio empezaba igual que los expedientes del caso por el que me obligaron a dejar la auditoría. Y entonces entendí que la factura roja no era solo un papel familiar. Era una puerta que alguien había dejado abierta por error. El folio de la factura se me quedó clavado en la cabeza, pero no era momento de perseguir números. Mi hija seguía respirando contra mi pecho con la mano pegada al cuerpo, y Gael acababa de abrir una grieta en la sala que nadie quería mirar. Evaristo fue el primero en reaccionar. No gritó. Eso habría sido demasiado honesto. Solo se enderezó, se acomodó el saco y miró a Gael con esa autoridad seca que usaba para hacer que todos bajaran la cabeza. Los niños oyen cosas y las mezclan, dijo. Gael está confundido. Paulina se movió rápido hacia su hijo. No lo abrazó. No le preguntó si estaba bien. Le puso una mano en el hombro y lo apretó lo suficiente para que él cerrara la boca. Mi amor, no inventes historias en un momento así, le dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Tu prima se cayó. Eso fue todo. Yo miré a Nadia. Su cara estaba húmeda. No lloraba fuerte, pero le temblaba la barbilla de una forma que me partía por dentro. No se cayó, dije. Berta se giró hacia mí como si yo hubiera dicho una grosería en misa. Inés, por favor. La niña venía corriendo desde la mesa de dulces. Se tropezó, Evaristo la tomó para que no se pegara más fuerte y ya. Eso es lo que pasó. La seguridad con la que lo dijo me heló más que cualquier grito. No estaba confundida. No estaba intentando entender. Ya estaba escribiendo la versión oficial. Tomás se acercó con la bolsa de hielo, pero no se atrevió a tocar a Nadia. Me la extendió como quien ofrece una servilleta. Amor, vámonos al baño. La revisamos ahí. Si hace falta, yo mismo la llevo a una clínica privada. ¿Necesita urgencias? Sí, pero no aquí. No con todos viendo. Ahí estaba otra vez. Todos viendo. La sala ya no era una fiesta. Era una reunión de emergencia para salvar el apellido Luján. Los niños habían sido mandados al patio. Las tías recogían platos sin hacer ruido. Un primo de Tomás cerró las cortinas. Alguien apagó la música infantil. El pastel con las velas ya derretidas parecía una burla. Paulina sacó su celular y empezó a escribir con los pulgares, rápida, precisa. Yo alcancé a ver la pantalla de reojo. Tenía abierto el perfil de la Fundación Manos Limpias. El texto ya estaba casi listo. Esta tarde, durante una celebración familiar, nuestra pequeña Nadia tuvo un accidente menor. Agradecemos sus oraciones y pedimos privacidad. Accidente menor. Mi hija no podía mover la mano. ¿Ya tienes el comunicado?, le pregunté. Paulina levantó la vista, ofendida de que la hubiera descubierto. Estoy evitando que esto se salga de control. Alguien tiene que pensar con la cabeza fría. Mi hija está lastimada. Y nadie está diciendo que no, respondió bajando la voz. Pero si tú conviertes esto en escándalo, no solo afectas a Evaristo. Afectas a los niños que dependen de la fundación. Evaristo aprovechó esa frase como si le hubieran puesto el discurso en la mano. Exactamente. La próxima semana recibo el reconocimiento como protector de la infancia. Vienen patrocinadores, médicos, empresarios, medios. No vas a manchar 20 años de caridad por una niña llorona. La palabra cayó en mí como una piedra. Niña llorona. No nieta. No Nadia. No mi hija. Niña llorona. Sentí que algo dentro de mí se apagaba para poder seguir funcionando. Ya no era rabia caliente. Era una claridad fría. Miré a cada uno de ellos y entendí que nadie iba a escoger a Nadia si eso les costaba una foto, un contrato o una invitación a la gala. Tomás se agachó frente a mí, intentando sonar tierno. Inés, escúchame. Cuando lleguen los paramédicos, si es que decides llamarlos, solo di que se resbaló. Nadie tiene que mentir mucho. Los niños se caen. Tú sabes cómo son estas cosas. Luego hablamos con papá en privado y él paga todo. Lo que cueste. ¿Paga qué, Tomás? Él tragó saliva. El hospital. La férula. Lo que necesite. ¿Y el miedo? No respondió. Nadia me apretó la blusa con la mano buena.
La miré y suavicé la cara, porque ella no tenía la culpa de ver a los adultos destruirse por dentro. Ya voy a pedir ayuda, mi amor. Me puse de pie con cuidado, cargándola contra mí. Berta dio un paso al frente. No la saques así. Vas a asustar a los invitados. Que se asusten. Evaristo golpeó la mesa con la palma. Los vasos saltaron. En mi casa no vas a hacer teatro. No contesté. Saqué el teléfono. Marqué 911. Tomás abrió los ojos como si acabara de ver una pistola. Inés, cuelga. La operadora contestó antes de que él pudiera acercarse más. Respiré despacio y dije mi nombre, la dirección y que mi hija de 8 años necesitaba atención médica urgente por una lesión en la muñeca causada por un adulto. No levanté la voz. No lloré. Hablé claro como cuando dictaba hallazgos en una auditoría y sabía que cada palabra podía sostener un caso. Berta empezó a rezar en voz baja, pero no por Nadia. Por la gala. Por los medios. Por Evaristo. Paulina borró algo del comunicado y volvió a escribir. Tomás caminó hacia la puerta principal, nervioso. Yo lo vi tomar las llaves del mueble de entrada. ¿Qué haces?, pregunté. No voy a dejar que entre una ambulancia con sirena frente a la casa de mi papá. Evaristo no lo detuvo. Al contrario, asintió apenas, orgulloso por primera vez en toda la tarde. La operadora seguía en la línea. Yo no había colgado. Tomás llegó a la puerta, puso la mano en el cerrojo y lo giró. El sonido del metal cerrándose fue pequeño, pero para mí sonó definitivo. Entonces aparté el teléfono de mi oído, activé el altavoz y levanté la pantalla para que todos la vieran. Señorita, dije con voz firme, mirando a Tomás directo a la cara, mi esposo acaba de cerrar la puerta para impedir que entren los paramédicos. Cuando la operadora escuchó que Tomás había cerrado la puerta, su voz cambió. Ya no sonaba como alguien tomando datos. Sonaba como alguien dejando constancia. Señora, manténgase en línea. La ambulancia ya va en camino. También se enviará apoyo policial. Tomás se quedó blanco. Evaristo dio un paso hacia él y le quitó las llaves de la mano, como si mi esposo hubiera fallado una prueba. Yo no esperé a que discutieran. Caminé hacia la puerta con Nadia pegada a mi pecho. Tomás intentó ponerse enfrente otra vez, pero esta vez no tuvo fuerza. Tal vez fue la voz de la operadora en altavoz. Tal vez fue el miedo a que todo quedara grabado. O tal vez, por primera vez, vio que yo no iba a pedir permiso. Cuando los paramédicos entraron, nadie volvió a mencionar el pastel. Nadie volvió a cantar. Nadie preguntó si Nadia quería su regalo. Solo se escuchaban las instrucciones rápidas, la camilla abriéndose, la bolsa médica sobre el piso y la respiración cortada de mi hija. Yo subí con ella a la ambulancia. Tomás quiso subir detrás de nosotras. No, dije. Él se detuvo. Inés, soy su papá. Entonces empieza a actuar como uno desde lejos. Las puertas se cerraron antes de que pudiera responder. En urgencias, la luz blanca me hizo parpadear. Nadia estaba agotada. Ya casi no lloraba, pero eso no me tranquilizó. Cuando un niño deja de llorar por cansancio, el silencio pesa más. Una enfermera nos llevó al área pediátrica. Nos pidió datos, revisó la muñeca y llamó a la doctora de guardia. Yo contesté todo con frases cortas. Nombre. Edad. Alergias. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba presente? No adorné nada. No exageré. No dije una sola palabra que no pudiera repetir frente a un juez. La doctora llegó unos minutos después. Se llamaba Abril Carranza. Tenía el cabello recogido, ojeras de turno largo y una forma muy seria de mirar sin asustar. Se inclinó frente a Nadia y le habló primero a ella, no a mí. Hola, Nadia. Soy la doctora Abril. Voy a revisar tu mano con mucho cuidado. Si algo duele, me lo dices, sí. Nadia asintió apenas. Yo estaba por explicar cuando las puertas automáticas se abrieron y entraron Tomás, Berta y Paulina. No vi a Evaristo, pero su sombra venía con ellos. Paulina caminaba al frente, ya con cara de vocera oficial. Doctora, qué pena el alboroto, dijo. Soy la tía de Nadia. Mi cuñada está muy alterada. Fue un accidente en la fiesta. La niña venía corriendo, se resbaló, y todos se asustaron más de la cuenta.
La doctora no respondió de inmediato. Miró a Paulina, luego a mí. Yo no levanté la voz. Doctora, quiero que revise el patrón de la lesión antes de aceptar esa versión. Paulina soltó una risa pequeña. ¿Ve? Así se pone. Inés trabajó demasiado esta semana, está sensible. Siempre interpreta todo como ataque. Tomás no dijo nada. Solo miraba al piso. Sentí ganas de preguntarle si pensaba defender a su hija en algún momento de su vida, aunque fuera por accidente. Pero me callé. Todavía no era el momento de gastar fuerza en él. La doctora Abril tomó la muñeca de Nadia con delicadeza. Observó la hinchazón, el color de la piel, las marcas alrededor. Luego pidió radiografías y una valoración más completa. Mientras preparaban a Nadia, yo le acaricié el cabello con la mano abierta, despacio. Entonces recordé la mañana. Nadia había bajado a desayunar con un vestido amarillo que ella misma escogió. Hacía calor, pero traía un suéter delgado hasta las muñecas. Le pregunté si no le molestaba. Me dijo que no. Le pregunté si tenía frío. Me dijo que sí, aunque tenía la frente sudada. Tomás desde la cocina respondió por ella, déjala, se ve bonita así. En ese momento no le di importancia. Ahora ese suéter me quemaba la memoria. Nos pasaron a una sala pequeña. Nadia ya tenía analgésico y respiraba mejor. La doctora regresó con las primeras imágenes y una expresión distinta. No alarmada. Más bien concentrada. Como si acabara de encontrar algo que no quería encontrar. Inés dijo usando mi nombre con cuidado, la lesión no coincide con una caída simple. Paulina cruzó los brazos. Doctora, con todo respeto, los niños se lastiman de formas raras. La doctora la miró apenas. Una caída no deja marcas de dedos. Nadie habló. Abril señaló la zona inflamada, sin convertirlo en clase, solo explicando lo necesario. Hay señales compatibles con una lesión por torsión. Alguien sostuvo la muñeca y aplicó fuerza en sentido contrario al movimiento natural. Además, estas marcas no tienen el mismo tiempo que la inflamación principal. Sentí que el piso se movía un poco debajo de mí. ¿Qué quiere decir? La doctora bajó la voz. Algunos moretones parecen anteriores. No de hace horas. Probablemente de anoche. Paulina perdió el color por un segundo, pero se recuperó rápido. Eso es imposible. Nadia estuvo jugando con sus primos. Seguro se golpeó antes y nadie se dio cuenta. Voy a documentarlo todo en el reporte inicial, dijo la doctora. Y por el tipo de lesión, tengo obligación de notificar a Trabajo Social y a las autoridades correspondientes. Tomás levantó la cabeza de golpe. ¿Autoridades? No, doctora, espere. No hay necesidad. Podemos aclararlo en familia. Yo lo miré entonces. No con rabia. Con algo peor. Con una calma que me salió del fondo. No vuelvas a usar esa palabra para tapar lo que le hicieron. La doctora Abril cerró la carpeta en sus manos. Luego me miró directamente. Inés, necesito hacerle una pregunta y necesito que me responda con precisión. ¿Quién estuvo con Nadia anoche? La pregunta de la doctora Abril se quedó flotando en el cuarto. ¿Quién estuvo con Nadia anoche? Yo sabía la respuesta completa, o al menos empezaba a verla. Nadia había estado en la casa de Evaristo. Tomás también. Berta también. Gael también. Y por lo que mi sobrino había intentado decir en la fiesta, algo había pasado en el despacho. Pero antes de responder, miré a mi hija. Nadia estaba medio dormida por el analgésico. Tenía la cara más tranquila, pero su mano seguía protegida contra su cuerpo, como si aún dormida supiera que alguien podía volver a tocarla. Me incliné y le acomodé la sábana sobre el hombro. No quiero hablar frente a ellos, dije. La doctora Abril entendió de inmediato. Se giró hacia Tomás, Paulina y Berta. Necesito que salgan un momento. Berta se indignó como si le hubieran pedido que se fuera de su propia casa. Doctora, somos familia. Precisamente por eso necesito hablar con la madre a solas. Paulina apretó los labios, pero salió primero. Tomás tardó más. Se quedó mirándome esperando que yo suavizara algo, que le diera una señal, aunque fuera pequeña, de que todavía podía regresar al lado correcto sin pagar ningún precio. No se la di.
Cuando la puerta se cerró, la doctora bajó la voz. Inés, voy a pedir que trabajo social venga. También voy a dejar asentado que hay señales de lesión por torsión y marcas previas. Necesito que sepa que esto puede escalar. Que escale, respondí. No lo dije con furia. Lo dije como quien firma por fin un documento que debió firmar hace años. Abril asintió y salió para hacer el reporte inicial. Yo me quedé sola con Nadia, escuchando el pitido suave de los aparatos y el murmullo del hospital al otro lado de la puerta. Pensé que tendría unos minutos. Me equivoqué. La puerta se abrió sin tocar. Evaristo entró primero. No traía cara de abuelo preocupado. Ya no fingía. Su mirada era plana, dura, como si yo fuera una empleada que había cometido un error caro. Detrás de él venía un hombre bajo de traje azul marino, maletín de piel y zapatos brillantes. Lo reconocí de varias fotos en eventos de la fundación. Fermín Arce. Abogado. El tipo de hombre que sonreía en público y enterraba cosas en privado. Cerró la puerta con cuidado. Ese cuidado me dio más asco que un portazo. No tienes autorización para entrar, dije. Evaristo ni siquiera miró a Nadia. Tenemos que hablar como adultos. Mi hija está descansando. Tu hija está viva, alimentada y en un hospital privado gracias al apellido que estás intentando destruir. Fermín dejó el maletín sobre una silla. Lo abrió con movimientos lentos, ordenados. Sacó una carpeta color crema y un sobre blanco. Primero puso la carpeta sobre la mesa auxiliar. Después sacó un cheque. No tuve que acercarme para entender la intención. $50.000, dijo Fermín con voz suave. Para gastos médicos, terapia emocional, cualquier incomodidad que esto haya causado. A cambio, usted firma este acuerdo de confidencialidad y corrige su declaración. Nada más. Me quedé mirando el papel. No porque lo estuviera considerando, sino porque necesitaba recordar la cara de la gente que cree que una niña tiene precio. Evaristo dio un paso hacia mí. Firma, Inés. A veces una madre pierde menos cuando obedece. Sentí que la sangre me golpeaba en los oídos. Miré a Nadia. Seguía dormida. Gracias a Dios, seguía dormida. Usted le lastimó la mano, dije despacio. Y ahora viene a comprar el silencio junto a su cama. No uses ese tono conmigo. Estoy usando el único tono que merece. Fermín levantó una mano, como si estuviera calmando una reunión de negocios. No conviene convertir esto en algo penal. Una denuncia así puede volverse complicada para todos. Para la niña también. Los procesos son duros, invasivos. Los jueces preguntan. Los trabajadores sociales observan casas. Las madres pierden el control de la narrativa. Ahí estaba la palabra. Narrativa. No verdad. No justicia. Narrativa. Evaristo sonrió apenas. Además, Tomás está preocupado por la estabilidad emocional de Nadia contigo. Mi cuerpo se quedó quieto. Fermín sacó otra hoja de la carpeta y la deslizó sobre la mesa. Había una firma al final. La reconocí antes de leer el nombre. Tomás Luján. Su esposo ya firmó una declaración preliminar, explicó Fermín. Afirma que usted ha estado bajo estrés, que trabaja jornadas irregulares, que tiene antecedentes de obsesionarse con documentos financieros y que en ocasiones reacciona de manera desproporcionada frente a la niña. Leí la primera línea. No pude seguir. No porque me sorprendiera. Tal vez una parte de mí ya sabía que Tomás era capaz de soltar mi mano. Lo que no había querido aceptar era que también soltaría la de su hija. ¿Custodia?, pregunté. Evaristo inclinó la cabeza, satisfecho de que yo hubiera entendido. Temporal, al principio. Mientras se aclaran tus acusaciones. Después veremos qué conviene para Nadia. Una casa estable. Una familia respetada. Una fundación con recursos. No una madre resentida que vende cuadernos y ve delitos en todos lados. Ahí casi sonreí. Casi. Porque ni siquiera en ese momento entendía quién estaba frente a él. Fermín empujó la pluma hacia mí. Lo más inteligente es firmar hoy. Antes de que el reporte del hospital se mueva más. Podemos decir que todo fue confusión, angustia, una mala interpretación familiar. Tomé la pluma. Evaristo exhaló creyendo que había ganado.
Yo la dejé sobre la mesa, lejos de mí. Después tomé el cheque. Lo sostuve un segundo. $50.000 por el dolor de mi hija. $50.000 por una mentira. $50.000 por borrar marcas que la doctora ya había visto. Rompí el cheque por la mitad. Fermín abrió los ojos. Volví a romperlo. Una vez más. Y otra. Los pedazos cayeron sobre la carpeta de confidencialidad como confeti sucio. Evaristo se puso rojo. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. No, dije. Ese lo cometí cuando vendí mi departamento para ayudar a tu fundación sin revisar un solo comprobante. Por primera vez, su expresión cambió. Muy poco. Pero cambió. Me acerqué a la puerta y la abrí. Salgan antes de que llame a seguridad y les explique que acaban de intentar manipular a una testigo en el cuarto de una menor lesionada. Fermín guardó la carpeta rápido. Evaristo pasó junto a mí y murmuró, te voy a quitar todo. Lo dejé ir. Cuando la puerta se cerró, mis manos empezaron a temblar. No antes. Después. Me senté junto a Nadia y respiré hasta que pude desbloquear mi teléfono. Busqué el contacto que no había usado en años. Mauro contestó al tercer tono. ¿Inés? Miré los pedazos del cheque en el piso. Necesito que abras un expediente rojo. Mauro no hizo preguntas al principio. Eso siempre había sido lo mejor de él. No llenaba los silencios con frases inútiles. Solo respiró al otro lado de la línea, como si estuviera acomodando piezas que todavía no veía. ¿Rojo de verdad o rojo de emergencia?, preguntó. Rojo de los que no se archivan en oficina, le dije. Hubo una pausa corta. Entonces no me mandes nada por correo normal. Y no hables frente a nadie que lleve tu apellido de casada. Miré a Nadia dormida. Su pecho subía y bajaba despacio. La doctora Abril había dejado instrucciones claras: reposo, vigilancia, radiografía complementaria y nada de visitas no autorizadas. Trabajo social vendría más tarde. Seguridad ya tenía los nombres de quienes no podían entrar. Por primera vez desde la fiesta, sentí que una puerta se cerraba a favor de mi hija. Necesito saber qué vio Gael, dije. ¿El niño? El único que no mintió. Mauro soltó aire. Entonces ve con cuidado. Un niño asustado no es un expediente. No lo presiones. Lo sé. Y sí, lo sabía. Pero también sabía que Evaristo ya había intentado comprarme, amenazarme y usar a Tomás contra mí. Si Gael había visto la factura roja antes del cumpleaños, ese detalle podía explicar por qué Evaristo perdió el control cuando Nadia la tocó. Le pedí a la enfermera que no dejara pasar a nadie. Besé la frente de Nadia y le prometí en voz baja que volvería pronto. Me escuchó entre sueños o tal vez solo quise creerlo, porque movió un poquito los dedos buenos sobre la sábana. Salí del hospital con el cuerpo cansado y la mente demasiado despierta. El parque quedaba a 10 minutos de la casa de Evaristo. No fui a la mansión. No estaba tan desesperada. Gael me había contado una vez, en una comida familiar, que cuando quería estar solo caminaba hasta los columpios viejos, donde casi nadie iba porque el pasto siempre estaba húmedo. También sabía que Paulina lo dejaba salir con su perro antes del mediodía para, que no estorbara, cuando ella tenía llamadas. Lo encontré sentado en una banca verde, con una sudadera gris y los tenis llenos de lodo. A sus pies estaba Milo, su perro criollo de orejas largas, dormido con la cabeza sobre una pelota mordida. Gael no jugaba. Solo miraba el suelo. Cuando me vio, se levantó de golpe. Tía Inés, yo no quise meterla en problemas. Esa fue la primera frase que dijo. No preguntó por él. No preguntó si Evaristo estaba enojado. Preguntó con los ojos por Nadia, pero la culpa le salió antes. Me acerqué despacio y me senté a una distancia que no lo hiciera sentir encerrado. Nadia está en el hospital. Le dieron medicina para el dolor. La doctora la está cuidando. Gael bajó la mirada y apretó la correa de Milo. ¿Me odia? No, corazón. Tú fuiste el único que intentó decir la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Los niños que aprenden a tener miedo de los adultos a veces también aprenden a no llorar frente a ellos. No puedo hablar, murmuró. Mi abuelo dijo que si yo decía algo, Milo iba a desaparecer. Como el perro de la esquina.
Sentí frío en la espalda. No pregunté qué perro. No en ese momento. El miedo de Gael ya era suficiente prueba de que Evaristo sabía exactamente dónde apretar. Escúchame, le dije sin tocarlo todavía. No voy a obligarte a nada. Pero necesito entender por qué esa factura estaba en el despacho anoche. Gael tragó saliva. Miró hacia los árboles, luego hacia el camino, como si esperara ver aparecer a su abuelo entre las ramas. Milo levantó la cabeza y le lamió la mano. Eso pareció darle valor. Ayer después de cenar, Nadia quería buscar plumones para hacer una tarjeta. La abuela dijo que en el despacho había de esos dorados. Yo fui con ella, pero me quedé en la puerta porque el abuelo siempre se enoja si entramos. La puerta estaba medio abierta. Nadia vio una hoja roja sobre el escritorio y pensó que era papel para envolver. La levantó. Entonces dijo su nombre. Se detuvo. Yo no lo apuré. Gael respiró hondo como si fuera a meterse bajo el agua. Decía Nadia Roldán Luján. Pero Nadia no sabe de ver dinero. Sentí que mi mandíbula se tensó. ¿Viste cuánto decía? Gael asintió. $438.000. Estaba muy grande. Y abajo decía algo raro. Beneficiaria activa. Beneficiaria activa. La frase me golpeó más fuerte que el monto. No era una factura común. No era una deuda familiar mal puesta. Era lenguaje de programa, de padrón de seguro, de apoyo registrado. Un niño no lo entendería. Pero yo sí. ¿Qué hizo Evaristo cuando la vio con la hoja? Gael se encogió. Se la quitó. La agarró de la mano. No tan fuerte como hoy, pero Nadia lloró. Le dijo que los niños metiches arruinan familias. Luego me vio a mí en la puerta. Y Gael empezó a acariciar a Milo con movimientos rápidos. Me dijo que si yo abría la boca, él iba a saber. Que mi mamá le iba a creer a él, no a mí. Y que los perros son fáciles de perder cuando las puertas se quedan abiertas. Me quedé quieta. No quería que Gael viera mi rabia. No quería darle otro adulto fuera de control en su vida. Gracias por contármelo. ¿Hice mal? No. Hiciste algo muy valiente. Le pedí que no hablara de esto con nadie todavía, ni siquiera con Paulina. No porque quisiera callarlo, sino porque necesitaba protegerlo hasta tener algo más fuerte que su palabra contra la de Evaristo. Cuando me levanté, Gael me detuvo. Tía, la hoja tenía un sello azul. Como de hospital, pero decía manos limpias. Ahí, en medio del parque con niños jugando lejos y un perro dormido bajo la banca, entendí la forma del monstruo. No estaban usando solo el nombre de Nadia. La estaban registrando como beneficiaria activa de algo que ella nunca pidió, nunca recibió y nunca entendió. Y si había una factura de $438.000 a nombre de mi hija, entonces alguien había convertido su identidad en una caja abierta. Subí al coche y llamé de nuevo a Mauro. Esta vez no dije expediente rojo. Dije lo que era. Mauro, creo que están cometiendo fraude con identidad de menores. La palabra fraude todavía estaba en mi boca cuando Mauro guardó silencio al otro lado de la llamada. No fue un silencio de duda. Fue de reconocimiento. Si hay identidad de menores, Inés, ya no estás peleando una bronca familiar, dijo por fin. Estás pisando algo más grande. Lo sé. Entonces deja de moverte sola. Miré por el parabrisas. En el parque, Gael seguía en la banca con Milo. Parecía más pequeño que hacía unos minutos. Yo había prometido proteger a Nadia, pero de pronto entendí que había más niños atrapados en esa casa, aunque no todos llevaran yeso. Voy al hospital, le dije. Nadia no puede estar sola. Y no contestes llamadas. Solo guarda todo. Colgué justo cuando mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Primero fue Tomás. Luego Berta. Luego un número desconocido. Después, como si alguien hubiera apretado un botón, comenzaron a entrar mensajes de primas, tías políticas, vecinas de la fundación y señoras que apenas me saludaban en los eventos de Evaristo. Inés, qué tristeza lo que estás haciendo. Tu suegro ha ayudado a tantas familias. Piensa en Nadia, no en tu orgullo. Una denuncia falsa destruye vidas. No respondí ninguno. Cuando llegué al estacionamiento del hospital, me quedé unos segundos dentro del coche.
No por miedo. Por método. Abrí cada mensaje, tomé capturas, guardé nombres, horas, números. La gente cree que el acoso familiar es solo ruido. Yo sabía que el ruido, cuando se ordena bien, también se vuelve evidencia. Entonces vi la publicación de Paulina. La había subido desde la cuenta oficial de la Fundación Manos Limpias, no desde su perfil personal. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No era una tía opinando. Era una estrategia. La foto era del cumpleaños, tomada antes de todo. Nadia salía sonriendo frente al pastel. Yo estaba a un lado, acomodándole el cabello. El texto decía: vivimos un momento difícil dentro de nuestra familia. Una menor sufrió un accidente doméstico durante una celebración privada. Lamentamos que algunas personas, guiadas por estrés y resentimientos personales, intenten convertir un incidente en ataque contra una institución que por 20 años ha protegido a la infancia. No decía mi nombre. No hacía falta. Los comentarios ya lo hacían por ella. Siempre hay una nuera malagradecida. Pobre don Evaristo. Qué casualidad, justo antes de la gala. Hay mujeres que usan a sus hijos para llamar la atención. Leí esa última frase 2 veces. Luego vi que Paulina le había puesto un corazón. Respiré hondo. Tomé captura. Subí al hospital con el teléfono en la mano y la cara tranquila. En el elevador me entró otra llamada de Berta. Esta vez contesté, pero no dije nada. Inés, empezó con esa voz baja que usaba cuando quería parecer razonable. Hija, ya se salió de control. La familia está preocupada. Tu mamá política no quiere verte humillada. Mi hija. También, claro. Pero Nadia está atendida. Ahora hay que cuidar lo demás. ¿Lo demás? La reputación. Los donativos. Los niños que dependen de Evaristo. No puedes tirar una casa entera porque se rompió un plato. Cerré los ojos un segundo. Berta, mi hija no es un plato. Del otro lado hubo una pausa, luego su tono cambió. Ya no era suegra dulce. Era guardiana del apellido. Si sigues con esto vas a quedarte sola. Y no digas que no te avisamos. La llamada terminó. Guardé el registro. Cuando llegué al piso pediátrico, encontré a Tomás sentado afuera del área restringida. No lo dejaban entrar. Tenía el cabello revuelto y la camisa de la fiesta arrugada. Por primera vez en años, parecía menos hijo perfecto y más hombre perdido. Se levantó en cuanto me vio. Inés, por favor, necesito hablar contigo. No aquí. Solo 5 minutos. Dije que no. Me mostró el teléfono, desesperado. Tenía abierta la publicación de Paulina. ¿Ya viste lo que está pasando? Mi papá está furioso. Los patrocinadores están llamando. La gala es en unos días. Tu hija está adentro. Y está viva, soltó y en cuanto lo dijo se dio cuenta de lo horrible que sonaba. Bajó la voz. Perdón. No quise decir eso. Pero tienes que entender algo. La gente conoce a mi papá, Inés. A ti solo te conocen por estar enojada. Ahí estaba. La frase perfecta. La frase que resumía todo mi matrimonio. Ellos podían lastimar, mentir, torcer, esconder papeles, bloquear puertas. Yo, en cambio, era peligrosa si me enojaba. No le contesté. Solo levanté el teléfono y tomé captura de la conversación donde él me había escrito hacía 20 minutos. Retira lo que dijiste. Di que fue confusión. Yo puedo convencer a mi papá de no pelear custodia. Tomás vio la pantalla y palideció. ¿Por qué guardas eso? Porque tú lo escribiste. Me di la vuelta para entrar, pero otro mensaje llegó. Esta vez no era de la familia. Número desconocido. Soy Celia Pardo. Trabajé en Manos Limpias hasta febrero. No conteste llamadas de ellos. Todo lo que publiquen es preparado por Paulina. Ella maneja crisis, prensa y donantes. Me detuve. Tomás intentó mirar mi pantalla. La apagué. Entré al área pediátrica y caminé hasta la habitación de Nadia. Seguía dormida. La enfermera me dijo que la doctora Abril volvería en un rato con trabajo social. Asentí, me senté junto a mi hija y volví a abrir el mensaje. Escribí solo una palabra. Explíquese.
La respuesta tardó menos de un minuto. Vi nombres de niños en facturas que no correspondían. Cuando pregunté me sacaron. Nadia no es la única niña. Sentí que el cuarto se hacía más pequeño. El teléfono vibró otra vez. Celia envió una lista. No eran documentos completos. Eran números de expediente uno debajo de otro con iniciales de menores y montos al lado. 12 líneas. 12 niños. Y en medio de la lista, un folio que empezaba igual que el de la factura roja del cumpleaños. La lista de Celia no parecía gran cosa a primera vista. 12 líneas. 12 números de expediente. 12 iniciales. 12 montos que puestos así en la pantalla de mi celular, parecían fríos, casi administrativos. Pero yo ya había aprendido que las peores cosas casi nunca llegan con manchas de sangre. Llegan en columnas limpias, con sellos bonitos y nombres escritos sin permiso. Me quedé sentada junto a la cama de Nadia, mirando esos folios mientras ella dormía. La enfermera entró a revisar el suero y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. No era cierto. Necesitaba que el mundo se detuviera 10 minutos para poder pensar sin sentir que todo se me venía encima. Pero el mundo no se detuvo. Mauro volvió a llamar. Ya estoy en una línea segura, dijo. Mándame solo los números de expediente. Nada de fotos todavía. Y dime qué viste. Le dicté cada folio despacio. Él no me interrumpió. Escuché el sonido de su teclado al otro lado. Ese sonido, por extraño que parezca, me tranquilizó. Era familiar. Era el ruido de cuando una mentira empezaba a perder forma. Hay un patrón, dijo después de unos minutos. Lo sé. No, Inés. Uno grande. Los folios no son aleatorios. Todos pertenecen al mismo bloque de facturación. Misma raíz, misma serie, misma ventana de emisión. ¿De dónde salió esto? Celia Pardo. Ex empleada de manos limpias. Mauro soltó una palabra baja que no alcancé a entender, pero sí reconocí el tono. Preocupación. Necesito ver las facturas. Celia solo mandó números. Con eso puedo buscar coincidencias en bases abiertas y proveedores. Dame 20 minutos. No tuve 20 minutos tranquilos. Tomás mandó otros mensajes. Berta también. Paulina seguía moviendo comentarios en redes. Cada vibración del teléfono parecía una mano tocando la puerta. Pero ya no abrí nada que no fuera de Mauro o Celia. A los 17 minutos Mauro me envió un archivo de lectura protegida con una sola frase: prepárate antes de abrir. Lo abrí. La primera factura era de Nadia. No decía cumpleaños. No decía accidente. No decía familia. Decía terapia integral pediátrica especializada, seguimiento neuromotor, intervención domiciliaria, paquete trimestral. Luego venía el monto, $438.000. Debajo estaba el nombre completo de mi hija. Nadia Roldán Luján. Su CURP escrito en una línea que me heló el estómago. Y un RFC provisional asociado a un programa de apoyo. Mi hija tenía 8 años. No tenía por qué aparecer como deudora, beneficiaria ni receptora de servicios que nunca recibió. Pasé a la siguiente factura. Iniciales distintas. Otro niño. Otra terapia carísima. Otro monto absurdo. Otro folio de la misma familia. Luego otro. Y otro. No eran casos aislados. No era un error de captura. Era una máquina. Mauro volvió a llamar. 12 niños, dijo. Todos registrados como beneficiarios de terapias de alto costo. Algunos con diagnósticos genéricos. Otros con códigos repetidos. Y los proveedores parecen empresas relacionadas entre sí. ¿Empresas fachada? Todavía no lo puedo afirmar, pero huelen a eso desde aquí. Me levanté y caminé hasta la ventana de la habitación. Afuera, la ciudad seguía normal. Coches pasando, gente entrando al hospital con cafés, una señora peleando con una máquina de estacionamiento. Y yo estaba viendo cómo el nombre de mi hija había sido usado para abrir una puerta de dinero que nadie le explicó. No estaban robando dinero a través de niños, dije. Estaban robando el futuro de los niños. Mauro no respondió enseguida. Yo sabía que él también estaba recordando.
Años atrás, cuando trabajamos juntos en aquel caso que me costó la carrera, encontramos algo parecido. Facturas limpias, niños reales, servicios falsos. Yo quise llevarlo hasta el final. Mi jefe me encerró en una sala con 2 abogados y un acuerdo que parecía escrito para hacerme desaparecer. Firmé el NDA con la mano temblando y salí con una caja de cartón llena de mis cosas. Esa noche Mauro me escribió: no vuelvas a firmar nada sin revisar. Nunca borré ese correo. Ahora estaba viendo la misma sombra, pero con el nombre de Nadia encima. Dime algo, pedí. Dime que esto todavía puede ser un error administrativo. No te voy a mentir. Cerré los ojos. Mauro continuó: la mayoría de las facturas están ligadas a paquetes de atención infantil. Terapias caras. Seguimientos que requieren autorizaciones. Si Manos Limpias las presentó como pagadas o financiadas, alguien tuvo que validar identidad, parentesco, condición de beneficiario y aceptación de términos. Tomás firmó cosas. Puede ser parte. Pero hay algo más raro. Volví a mirar la pantalla. ¿Qué? En varios documentos aparece autorización digital. No siempre la misma. En algunos casos usaron apoderados. En otros, certificados viejos. Estoy viendo uno asociado a Nadia que no cuadra. La boca se me secó. Explícame fácil. Alguien metió una firma electrónica para validar que aceptabas el registro de Nadia como beneficiaria activa. Sentí que el cuarto bajaba de temperatura. No tengo una firma electrónica activa para nada de la fundación. Eso pensaba. Abrí otra vez la factura de Nadia. Revisé el sello inferior. Ahí estaba. Un bloque de validación, una cadena de caracteres, un nombre que no debería aparecer. El mío. Inés Roldán. Me senté despacio porque las piernas dejaron de sostenerme bien. No era solo Nadia. No era solo Evaristo lastimando a mi hija por tocar un papel. Alguien había usado mi identidad para hacer parecer que yo entregué la de ella. En ese momento entró la doctora Abril con una trabajadora social. Guardé el teléfono, no por ocultarles nada, sino porque necesitaba ordenar lo que acababa de ver antes de decirlo en voz alta. Ellas hablaron de reportes, de protección, de entrevista con la menor cuando estuviera lista. Yo asentí. Contesté. Firmé solo lo necesario, leyendo cada línea. Cada línea. Cuando salieron, Mauro seguía esperando en silencio. Estoy aquí, dije. Hay otra cosa, respondió. No me gustó su voz. Nadia no es el primer folio de la serie. Es el número 9. Hay 8 antes y 3 después. Todos menores. Todos con montos altos. Y una de las autorizaciones ligadas al bloque no es de Tomás ni de Evaristo. Miré a mi hija dormida. Pensé en la factura roja sobre el pastel. En Gael diciendo beneficiaria activa. En Berta pidiendo silencio. En Paulina escribiendo accidente familiar antes de saber siquiera qué diría el hospital. Mauro, dije, ¿de quién es? Él respiró hondo. Inés, alguien usó tu certificado. Inés, alguien usó tu certificado. La frase de Mauro me dejó sentada junto a la cama de Nadia con el teléfono pegado al oído y la vista fija en la pared. No lloré. No grité. Solo sentí que una puerta vieja, una que yo había dejado cerrada por años, se abría de golpe. Mi certificado. Mi firma electrónica. Mi nombre usado para entregar el de mi hija. Mauro siguió hablando, pero yo levanté una mano aunque él no pudiera verme. Después, le dije. Primero voy a protegerla. Colgué antes de que me hiciera más preguntas. Había una parte de mí que quería quedarse revisando folios, facturas, sellos y cadenas digitales hasta encontrar el primer hilo. Pero Nadia estaba dormida frente a mí, con la cara pálida y la mano envuelta. La auditoría podía esperar unas horas. Su seguridad no. La trabajadora social volvió poco después. Se llamaba Lidia. Traía una carpeta delgada, una voz calmada y ojos de alguien que ya había escuchado demasiadas excusas familiares. Me preguntó si podía hablar. Asentí. Le conté lo necesario. No todo. No todavía. Le hablé de la fiesta, de la lesión, de la factura roja, de la amenaza de Evaristo, de Tomás cerrando la puerta, de la doctora Abril documentando marcas previas. No mencioné los 12 niños. No mencioné mi certificado.
Esa parte necesitaba entrar con orden, no como una madre asustada soltando datos en una sala de hospital. Lidia tomó nota sin interrumpirme. Luego salió con la doctora Abril y un oficial de enlace del hospital. Yo me quedé viendo a Nadia dormir, contando sus respiraciones como si cada una me recordara que era lo urgente. Una hora después, me llevaron a una sala pequeña al final del pasillo. Ahí estaba Abril, Lidia y un funcionario de guardia que hablaba por videollamada con una jueza de turno. No era una audiencia formal como en las películas. No había martillo ni sala grande. Era una mesa, papeles, una pantalla y una niña herida durmiendo a unos metros. A veces la justicia empieza así, con ojeras y café frío. La doctora Abril explicó el patrón de lesión. Lidia habló del riesgo familiar y de los intentos de interferir con la atención médica. El enlace confirmó que la llamada a 911 había quedado registrada con la puerta bloqueada por Tomás. Cuando me tocó hablar, no adorné nada. No estoy separando a mi hija de una familia. La estoy separando de un riesgo. La jueza me miró desde la pantalla. ¿Solicita que el señor Evaristo Luján no pueda acercarse a la menor? Sí. ¿Y al domicilio, escuela y hospital? Sí. ¿Hay otro menor que pueda estar en riesgo? Pensé en Gael, sentado en la banca del parque abrazando a Milo como si el perro fuera lo único que podía perder si decía la verdad. Sí, respondí. Gael Luján. 11 años. Fue testigo y fue amenazado. Lidia levantó la vista. La doctora Abril también. ¿Puede sostener eso? Puedo decir lo que él me contó. Y puedo pedir que no lo dejen solo con Evaristo hasta que alguien capacitado lo entreviste. La jueza no hizo gesto alguno. Solo tomó nota. Al final autorizó una orden de protección temporal para Nadia. Evaristo no podía acercarse a ella, ni al hospital, ni a la escuela, ni comunicarse a través de terceros. También pidió una evaluación de riesgo para Gael y aviso inmediato a su madre, aunque esa parte me dio más miedo que alivio, porque Paulina no era precisamente un refugio. Cuando salí de la sala, por primera vez en todo el día sentí aire en los pulmones. No era victoria. Era un respiro. Tomás estaba en el pasillo. Se levantó al verme. Alguien ya le había avisado, porque tenía la cara dura y los ojos llenos de ese enojo cobarde que no nace de la injusticia, sino de la pérdida de control. ¿Le pusiste una orden a mi papá? No yo. Una jueza. Por tu culpa. Por lo que hizo. Se acercó demasiado, pero un guardia del hospital dio un paso y Tomás se detuvo. ¿Y yo qué? Preguntó. ¿También me vas a quitar a mi hija? Puedes verla con supervisión, cuando el hospital y trabajo social lo autoricen. Su boca se torció. ¿Supervisión? ¿Me estás tratando como criminal? Lo miré. De verdad lo miré. El hombre que había dormido junto a mí durante años estaba más ofendido por una visita supervisada que por la marca de dedos en la muñeca de su hija. No, Tomás. Te estoy tratando como alguien que eligió tarde. Eso lo hirió. Lo vi en su cara. Pero no lo suficiente como para cambiarlo. Entré de nuevo al cuarto de Nadia y cerré la puerta. Me senté junto a ella. Le tomé la mano buena. Por unos minutos el mundo se redujo a su respiración tranquila y al papel doblado en mi bolsa, la orden que, aunque fuera temporal, decía que Evaristo no podía tocarla. Entonces mi teléfono vibró. Era un número del banco. Contesté en voz baja, pensando que quizá querían confirmar un movimiento por los gastos del hospital. La voz de la ejecutiva sonó demasiado formal. Señora Inés Roldán, le llamamos para informarle que por una alerta legal recibida esta tarde, sus cuentas personales han sido congeladas de manera preventiva. Sus cuentas personales han sido congeladas de manera preventiva. La ejecutiva del banco dijo la frase como si me estuviera informando que mi tarjeta nueva ya estaba lista. Sin emoción. Sin prisa. Sin entender que yo estaba sentada junto a la cama de mi hija, con una orden de protección en la bolsa y una guerra encima. Respiré despacio. ¿Por orden de quién? Se recibió una alerta legal relacionada con posible acceso no autorizado a información privada de una institución registrada. La cuenta quedará limitada mientras se revisa el expediente. ¿Qué institución? Hubo una pausa. Fundación Manos Limpias. Claro. No habían podido entrar al cuarto de Nadia. No habían podido impedir la orden.
Entonces fueron por lo que creían que me iba a doblar más rápido, el dinero. Necesito la carta formal, dije. Se le enviará a su correo registrado. También quiero número de expediente interno, hora de recepción de la alerta y nombre del área que la emitió. La mujer dudó. Señora, no puedo darle todos esos detalles por teléfono. Entonces anote que la titular pidió constancia completa y que cualquier negativa será incluida en una queja formal. Otra pausa. Esta vez más incómoda. Lo anotaré. Colgué. Nadia seguía dormida. Le acomodé el cabello detrás de la oreja y me obligué a no mirar mi saldo todavía. No quería reaccionar como ellos esperaban. Primero documentos. Después emociones. El correo llegó menos de 3 minutos después. Carta de congelamiento bancario. Motivo: investigación preventiva por presunta obtención indebida de información confidencial de la Fundación Manos Limpias. Solicitante: representación legal de la Fundación. Firmaba Fermín Arce. Tomé captura. Guardé el correo. Lo reenvié a Mauro por el canal seguro. Luego abrí mi aplicación bancaria. Todas mis cuentas aparecían bloqueadas. La de la papelería también. Hasta la tarjeta donde tenía el dinero para pagar medicamentos de Nadia estaba limitada. Ahí sí sentí el golpe. No por mí. Por lo fácil que era para ellos convertir la vida diaria en castigo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Tomás. Mi papá todavía puede arreglar esto. No lo provoques más. No respondí. Luego entró otro. Si cooperas, puedo pedirle que libere tus cuentas. Eso sí lo guardé. Después llamó. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3. Contesté en silencio. Inés dijo con voz cansada y enojada al mismo tiempo. ¿Ya viste lo que pasa cuando haces las cosas por las malas? ¿Tú sabías? ¿Qué? Que iban a bloquear mis cuentas. Suspiró como si yo fuera una niña necia. Mi papá tiene amigos en el patronato del banco. No es ilegal pedir una revisión cuando alguien roba información. Yo no robé información. Pues alguien te está pasando cosas de la fundación. No dije el nombre de Celia. Ni loca. Tomás bajó la voz. Mira, te voy a hablar claro. Si firmas una rectificación, todo se calma. Mi papá retira la queja, Fermín habla con el banco y tú puedes pagar lo de Nadia sin problema. Nadie quiere dejarte sin nada. Ya lo hicieron. No exageres. Esa palabra, otra vez. Exagerar. Como si una madre con la cuenta congelada, la hija herida y el marido firmando contra ella estuviera haciendo teatro. Tomás, tu padre acaba de usar sus contactos para asfixiarme económicamente. Mi papá está protegiendo una fundación que ayuda a cientos de niños. Mi hija es una niña. No metas a nadie en esto. Cerré los ojos. La ironía era tan grande que por un momento ni dolía. Solo cansaba. Tomás, tu papá metió a Nadia cuando puso su nombre en una factura de $438.000. Silencio. Muy corto. Pero existió. ¿De qué hablas? No te conviene fingir sorpresa si tu firma aparece en algo. Yo firmo muchas cosas en la fundación. Ese es el problema. Su respiración cambió. Ya no sonaba preocupado. Sonaba atrapado. Ten cuidado con lo que dices, Inés. No. Tú ten cuidado con lo que firmaste. Colgué. No pasaron ni 5 minutos antes de que llegara un mensaje de un número desconocido. No tenía foto. Solo texto. Una mujer sin cuenta bancaria aprende rápido a pedir perdón. No necesitaba que firmara con su nombre. Era Evaristo. Lo guardé también. A veces la gente poderosa se cree intocable porque nunca ha tenido que ver sus propias palabras impresas frente a una autoridad. La doctora Abril entró poco después y notó mi cara. ¿Todo bien? Miré a Nadia, luego a ella. Me congelaron las cuentas. Abril apretó la mandíbula. No era su área, no era su pelea, pero entendió lo suficiente. Trabajo social puede ayudar con medicamentos inmediatos y constancias para la menor. No estás sola en eso. Esa frase casi me desarmó más que las amenazas. No estás sola.
Hacía años que no escuchaba algo así sin que viniera con factura emocional. Le di las gracias y volví al teléfono. Mauro ya había respondido. Esto confirma que tienen acceso rápido al banco. Mándame carta completa. No contestes a Fermín. Y revisa si hay créditos asociados a tu domicilio. Sentí un mal presentimiento antes de abrir la aplicación de documentos de la casa. Busqué entre los correos viejos, escrituras escaneadas, estados de cuenta, papeles que Tomás siempre decía que no hacía falta revisar porque ya estaba todo en orden. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había puesto la mayor parte del enganche después de vender mi departamento. Encontré una notificación que nunca había abierto. Venía de hacía 4 meses. Asunto: actualización de garantía. No recordaba haber autorizado ninguna actualización. La abrí. Al principio no entendí. O no quise entender. Había una referencia a un crédito ligado a la fundación. Una garantía patrimonial. Un anexo. Mi dirección. Mi casa. Llamé al banco otra vez, esta vez al área hipotecaria. Me hicieron esperar con una música absurda, alegre, como si el mundo no estuviera cayéndose. Cuando por fin contestó un asesor, pedí información del crédito asociado a mi domicilio. Sí, señora, dijo. Aquí aparece una segunda hipoteca. Me quedé fría. Explíqueme eso en palabras simples. Una segunda deuda sobre la casa. Fue registrada como garantía adicional para una línea de crédito vinculada a una persona moral. ¿Qué persona moral? Tecleó. Fundación Manos Limpias. La habitación se me cerró alrededor. ¿Quién firmó? Permítame revisar. Escuché teclas. Un clic. Otra pausa. Figura el señor Tomás Luján como solicitante autorizado. Y también aparece una aceptación digital a nombre de usted, señora Inés Roldán. La mano se me aflojó sobre el teléfono. Miré a Nadia dormida, luego a la carta de congelamiento, luego a la puerta del cuarto como si Tomás pudiera estar parado detrás. Mi casa no solo estaba en riesgo. Mi casa ya había sido puesta sobre la mesa sin que yo lo supiera. La palabra segunda hipoteca me dejó sin aire. No porque yo no supiera lo que significaba. Lo sabía demasiado bien. Una segunda deuda sobre la casa. Un anillo más alrededor del cuello. Un papel firmado en una oficina donde yo jamás estuve, usando mi techo como garantía para salvar una fundación que ahora estaba usando el nombre de mi hija. Le pedí al asesor que me enviara copia de todo lo que pudiera por correo. Me dijo que algunas cosas requerían solicitud formal, pero alcanzó a mandarme una copia simple de la escritura actualizada y un anexo del crédito. El documento llegó a los pocos minutos. Anexo de garantía familiar. Así lo llamaron. Familiar. Casi me reí. La familia que había lastimado a Nadia, congelado mis cuentas y puesto mi casa en riesgo todavía se escondía detrás de esa palabra como si fuera una manta limpia. No podía dejar a Nadia sola, así que esperé hasta que la doctora Abril confirmó que dormiría unas horas más, con vigilancia de enfermería y seguridad en la puerta. Lidia, la trabajadora social, también estaba al tanto. Salí del hospital solo porque necesitaba una cosa que no podía conseguir desde una silla, mirar a Tomás a la cara con la copia en la mano. Lo encontré en la casa. Nuestra casa. Estaba sentado en la mesa del comedor, rodeado de papeles, con el saco tirado en una silla. No parecía sorprendido de verme. Eso me dijo más que cualquier confesión. ¿Dónde está Nadia?, preguntó. ¿Segura? ¿Eso qué significa? Lejos de tu padre. Apretó los ojos. Inés, por favor. No empieces. Puse la copia de la escritura sobre la mesa. Luego el anexo. Luego la carta del banco. Todo alineado como antes hacía con los expedientes cuando todavía creía que la verdad bastaba para detener a la gente. Explícame esto. Tomás miró los papeles, pero no los tocó. Ese gesto fue su primera respuesta. Mi papá dijo que era un trámite temporal. ¿Qué firmaste? No me hables como si fuera tu empleado. Entonces no actúes como si hubieras entregado mi casa sin saber leer. Su cara se endureció. Era una línea de crédito para la fundación. Solo necesitaban una garantía adicional mientras entraban los donativos grandes de la gala. Mi papá dijo que no había riesgo. ¿Y mi firma?
No respondió. La casa estaba demasiado callada. La sala todavía tenía restos de la fiesta que nadie limpió bien. Una servilleta con betún seco bajo la mesa. Un globo medio desinflado en la esquina. La bolsa de regalos de Nadia seguía sobre el sillón, intacta. Ver todo eso me dolió más que la discusión. Tomás se pasó las manos por la cara. Yo firmé algunos papeles, sí. Pero no leí todo. Fermín los preparó. Mi papá dijo que era estándar. Estándar poner nuestra casa como garantía de una deuda de la fundación. No era una deuda, era una herramienta financiera. Qué bonito suena cuando no eres tú quien puede quedarse en la calle. Se levantó de golpe. Yo también vivo aquí. Pero no fuiste tú quien vendió su departamento para comprar esta casa. Ahí sí bajó la mirada. Yo recordé ese departamento como se recuerda a una persona a la que una traicionó. Sus paredes blancas, la cocina diminuta, la ventana con ruido de avenida, la primera noche en que dormí ahí sobre un colchón inflable y me sentí segura porque cada llave era mía. Lo vendí creyendo que estaba construyendo algo con Tomás. No entendí que estaba entregando mi salida de emergencia. Tomás habló más bajo. Inés, yo no traicioné a Nadia. Solo confié en mi papá. La frase me atravesó despacio. No porque fuera cruel. Porque él de verdad la creía. Para Tomás confiar en Evaristo era una excusa suficiente para cualquier daño. Como si la obediencia lo limpiara. Como si firmar sin leer fuera menos grave cuando el que te ordena es tu padre. Tu confianza puso el nombre de Nadia en una factura de $438.000. No sabemos eso. Sí lo sabemos. No tú crees saberlo porque otra vez estás viendo conspiraciones. Como cuando dejaste tu trabajo. Como cuando dijiste que todos estaban cubriendo fraude y al final firmaste para callarte. Me quedé quieta. Ese golpe no era accidental. Era información que yo le había confiado en una noche de debilidad, cuando todavía pensaba que mi esposo podía sostener mis partes rotas sin usarlas después como arma. Gracias, dije. Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque acabas de recordarme que no debo explicarte nada más. Tomé los papeles y empecé a guardarlos. Tomás dio la vuelta a la mesa y me bloqueó el paso. Inés, si sigues así, mi papá va a pelear con todo. Custodia, casa, cuentas, la papelería. Todo. Y yo no voy a poder ayudarte. Ya estás ayudando. ¿A qué? A demostrar cómo funciona. Se quedó mirándome confundido y fue casi triste. Ni siquiera entendía que su miedo también era evidencia. Que cada amenaza repetida en su voz llevaba la huella de Evaristo. Me aparté de él sin empujarlo. En la entrada, mi teléfono vibró. Era un correo nuevo del banco con una copia parcial del anexo. Lo abrí ahí mismo frente a Tomás. Había una página de aceptación digital. Mi nombre aparecía completo. Inés Roldán. Abajo una firma trazada con una torpeza rara. Parecía la mía vista por alguien que solo la había copiado de una credencial. Sentí un frío limpio. Yo no firmé esto. Tomás se acercó, vio la pantalla y palideció. Quizá fue autorización digital. A veces los sistemas, Tomás. Se calló. Yo no firmé esto. Él tragó saliva. No sé. Pero su cara decía que quizás sí sabía algo. O peor, que había elegido no saber. Antes de que pudiera decir más, entró otro mensaje. Esta vez de un número que no reconocía, pero la firma al final me hizo detenerme. Era de un auxiliar de notaría llamado Darío Beltrán. El mensaje decía: Señora Inés, revisé el anexo que me envió su contacto. Esa firma no se hizo en mi oficina. Leí el mensaje de Darío Beltrán 3 veces. Esa firma no se hizo en mi oficina. Tomás seguía frente a mí, intentando mirar la pantalla sin parecer culpable. La casa estaba tan quieta que se escuchaba el zumbido del refrigerador y, desde la sala, un globo del cumpleaños rozando el techo cada vez que el aire acondicionado prendía. No le enseñé el mensaje completo. Solo guardé el teléfono. Me voy. Tomás se puso en la puerta. Inés, espera. No hagas más llamadas. Si esto fue un error de notaría, se puede corregir. ¿Error? Sí. Pudo ser un trámite mal cargado. Un auxiliar nuevo. Un sistema.
Lo miré con una tristeza que ya ni siquiera ardía. Tomás, cuando un sistema se equivoca, no usa mi firma, mi casa, mi certificado y el nombre de mi hija al mismo tiempo. No respondió. Salí con las copias en la bolsa y manejé de regreso al hospital. No fui rápido. No quería que un choque tonto les regalara otra historia sobre mi inestabilidad. Estacioné lejos de la entrada y antes de bajar llamé a Mauro. Le leí el mensaje del auxiliar de notaría. Mauro no perdió tiempo. Necesito 2 cosas. Los registros de acceso de tu firma electrónica y cualquier comprobante de dónde estabas cuando se validó ese anexo. Estaba en el hospital con Nadia. Perfecto. El hospital tiene registro de ingreso, pulsera, notas médicas, hora de atención, cámaras en pasillo. Eso nos da timestamp. Timestamp. Hora exacta. Punto fijo. La mentira de ellos necesitaba que yo estuviera firmando un documento. La realidad podía demostrar que yo estaba sentada junto a mi hija lesionada. Entré al hospital y pedí copia de mi registro de acompañante. La enfermera no preguntó demasiado. Tal vez ya había visto suficientes caras como la mía. Me imprimió una constancia sencilla con la hora de ingreso, el área pediátrica y mi nombre completo. También pidió a administración que guardaran la bitácora de visitas. Mientras esperaba, Celia volvió a escribir. Berta tiene algo suyo. Una USB plateada. La vi en su cajón cuando trabajaba en archivo. Decía que era respaldo de familia. Sentí que el estómago se me cerró. Berta. No Evaristo. No Fermín. Berta con su collar de perlas, su voz de misa y sus frases sobre agradecer en silencio. Le respondí, ¿qué contenía? Celia tardó un poco. No la abrí. Pero Paulina me pidió una vez escanear la firma de usted de una hoja de registro de cumpleaños. Dijo que era para confirmar asistencia a la gala. Me quedé parada frente a la máquina de agua del hospital, con el vaso de cartón en la mano. La hoja de registro del cumpleaños. Al llegar a la casa de Evaristo, Paulina había puesto una mesa con etiquetas bonitas para que todos anotáramos nombre, teléfono y número de invitados. Me pareció exagerado para una fiesta infantil, pero firmé. Firmé sin pensar, entre una bolsa de regalo y Nadia jalándome para enseñarme los globos. Paulina no improvisó después. Ya estaba recolectando piezas antes de que la factura apareciera sobre el pastel. Mauro recibió la información y armó el mapa rápido. No me mandó un informe largo. Me mandó 3 líneas que cualquier persona podía entender. La firma electrónica fue usada a media tarde. La validación salió desde una conexión ligada a la oficina administrativa de Manos Limpias. A esa misma hora, estaba registrada dentro del hospital con Nadia. No hacía falta ser experta para ver el choque. Ellos decían que yo había autorizado una garantía sobre mi casa y el registro de Nadia como beneficiaria activa. El hospital decía que yo estaba acompañando a mi hija en urgencias. Celia decía que Berta tenía una USB plateada. Paulina había escaneado mi firma. Y Tomás había firmado sin leer. Las piezas no caían al suelo. Se estaban acomodando solas. Fui a la habitación de Nadia. Estaba despierta, mirando caricaturas sin sonido en la televisión. Cuando me vio, intentó sonreír. ¿Ya no hay fiesta?, preguntó. Se me quebró algo por dentro, pero no dejé que se notara. Vamos a hacer otra. Una más bonita. Sin adultos raros. Eso sí le sacó una sonrisa pequeña. Me senté junto a ella y le di agua con popote. Su mano buena tocó mi brazo. ¿El abuelo está enojado? No tienes que preocuparte por él. ¿Hice algo malo con el papel? No, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Lo dije lento para que se le quedara grabado más fuerte que cualquier grito de Evaristo. Cuando se volvió a dormir, salí al pasillo y llamé a Mauro desde una esquina donde no pasaba nadie. Ya no es solo fraude con menores, dije. No. Es robo de identidad, falsificación, uso indebido de firma electrónica y probablemente lavado de recursos si esas facturas movieron dinero. ¿Podemos denunciar ya? Podemos. Pero escucha bien. Si denuncias ahorita, Fermín va a cerrar accesos, Paulina va a borrar publicaciones, Berta va a desaparecer la USB y Evaristo va a salir a decir que eres una madre desesperada atacando una obra social. Entonces, ¿qué propones? Mauro guardó silencio un segundo.
Que lo deje sentirse seguro. Miré hacia la habitación de Nadia. La puerta estaba entreabierta. Adentro mi hija dormía con la muñeca protegida, y afuera yo sostenía por fin una verdad que podía hacerlos caer. Pero todavía no era el momento. La gala era en unos días. Evaristo iba a subir al escenario a recibir un premio como protector de la infancia. Iba a sonreír frente a cámaras, patrocinadores, médicos, familias y prensa. Iba a hablar de niños vulnerables, de esperanza, de confianza. Y yo iba a dejarlo hacerlo. No porque tuviera miedo. Porque a veces el mejor lugar para mostrar una mentira no es una oficina cerrada, sino el escenario donde el mentiroso espera que todos lo aplaudan. Miré los papeles en mi mano. La constancia del hospital. El mensaje de Darío. Los registros que Mauro acababa de conseguir. La captura de Celia sobre la USB de Berta y la firma escaneada por Paulina. Entonces dije la frase que me salió desde un lugar frío y claro: creyeron que robar una firma era lo mismo que robar una voz. Mauro entendió. ¿Vas a esperar a la gala? Respiré hondo. Sí. Voy a dejar que Evaristo suba al escenario. La decisión de esperar a la gala no me hizo sentir poderosa. Me hizo sentir responsable. Porque una cosa era sospechar que Evaristo, Berta, Paulina y Tomás habían usado mi nombre y el de Nadia. Otra muy distinta era tocar la puerta de otras familias y decirles que tal vez sus hijos también estaban metidos en el mismo agujero. Esa noche no dormí. Nadia sí por ratos. Despertaba, pedía agua, preguntaba si podía quitarse la venda, volvía a quedarse dormida con la carita fruncida. Yo me quedé en la silla del hospital, con la laptop sobre las piernas y el teléfono en silencio. Mauro me ayudó a ordenar los folios. No investigamos de más desde accesos dudosos. No necesitábamos otra excusa para que Fermín dijera que yo robaba información. Usamos lo que ya teníamos: la lista de Celia, los registros públicos, las facturas que habían aparecido vinculadas a proveedores, las capturas de Paulina, la constancia del hospital, el mensaje de Darío Beltrán y la prueba de que mi firma electrónica se usó mientras yo estaba en urgencias con Nadia. A las 7 de la mañana, Celia me mandó 3 nombres. No todos hablarán, escribió. Pero estos papás preguntaron antes. Los hicieron sentir ignorantes. Empecé por una madre llamada Marisol. Su hijo aparecía en una factura por terapias de lenguaje de alto costo. Cuando le expliqué con cuidado, sin soltarle todo encima, ella se quedó callada tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego dijo: mi hijo nunca recibió terapias. Yo pedí apoyo para un aparato auditivo y me dijeron que el programa no tenía fondos. Sentí que se me apretaba la garganta. El segundo padre, Rubén, se enojó conmigo al principio. Me preguntó si esto era una trampa política contra Evaristo. Dijo que la Fundación Manos Limpias había salido en televisión, que don Evaristo era amigo de doctores, que él no quería problemas. Le pedí que revisara el folio. 5 minutos después me volvió a llamar. Su voz ya no tenía enojo. Tenía miedo. Ese número trae el nombre de mi niña. No le prometí justicia. Ya no hacía promesas grandes. Solo le dije que si quería, podía mandar una declaración breve a un correo seguro de Mauro. Sin exposición pública, sin cámaras, sin entregar documentos originales. Solo una línea sencilla: mi hijo no recibió ese servicio. Al mediodía ya teníamos 4 testimonios. No eran discursos. Eran frases de padres cansados. Mi hija nunca fue beneficiaria. Nadie nos explicó esa factura. No autorizamos ese tratamiento. No recibimos ese dinero. 12 niños en la lista. 4 familias listas para hablar. 3 dudando. 2 números desconectados. Una madre que lloró y me pidió no usar el nombre de su hijo porque su esposo trabajaba para un proveedor de la fundación. No la presioné. La verdad no debía repetir la violencia de Evaristo. Mauro armó un paquete de prensa limpio. No era un chisme. No era una denuncia en redes. Era un resumen con fechas, folios, montos, relación entre proveedores, testimonios protegidos y una línea muy clara: posible uso indebido de identidad de menores. Yo elegí a Jimena Duarte porque no era la reportera más famosa, pero sí la más cuidadosa. Había cubierto casos de salud pública sin convertir a las víctimas en espectáculo. Le mandé un mensaje corto.
Tengo información sobre facturas de menores vinculadas a Fundación Manos Limpias. Hay niñas y niños reales. Necesito que esto se trate con cuidado. Me respondió 20 minutos después. Si hay menores, no publico sin verificar. Mándeme solo lo mínimo para evaluar. Eso me gustó. Le mandamos lo mínimo. Después Jimena pidió una llamada. Habló poco y preguntó bien. Quiso saber si Nadia estaba segura, si había reporte médico, si yo aceptaba no mostrar rostros ni nombres completos de los niños. Le dije que sí a todo. ¿Por qué en la gala?, me preguntó. Miré a mi hija dormida. Porque ahí van a aplaudirlo por proteger niños. Jimena no dijo nada unos segundos. Luego respondió, entiendo. El siguiente paso fue el más delicado. Padre Esteban. No era amigo mío. Era parte del consejo honorario de la fundación y había defendido a Evaristo en más de una ceremonia. Pero Celia me dijo que él había hecho preguntas sobre pagos raros y que Paulina lo había apartado de las reuniones financieras. Le pedí una cita breve en la cafetería del hospital. Llegó con camisa sencilla, rostro serio y una desconfianza educada. Señora Inés, espero que entienda que una acusación contra Evaristo Luján no es cualquier cosa. Lo entiendo. Por eso no vine con una acusación. Vine con folios. Le mostré solo 3. El de Nadia y 2 más con nombres cubiertos. Después le mostré la constancia de que yo estaba en el hospital cuando se usó mi firma electrónica. Padre Esteban dejó de tocar su taza de café. ¿Quién más tiene esto? Personas que saben protegerlo. ¿Quiere destruir la fundación? No. Quiero sacar a los que la están usando como escondite. Me miró largo rato. Evaristo me pidió que hablara en la gala. Entonces escuche antes de hablar. No me prometió nada. Pero al irse, pidió una copia del resumen sin nombres de menores. Eso fue suficiente. La duda ya estaba dentro. Esa tarde, mientras Mauro terminaba la presentación, llegó el mensaje que faltaba. Era de Evaristo. Vendrás a la gala. Tomás también. Mostraremos unidad familiar. Después hablaremos de tus cuentas y de la niña. Leí el mensaje 2 veces. Luego llegó otro de Paulina con tono más bonito. Inés, conviene que todos te vean tranquila. Si apareces con nosotros, la gente entenderá que fue un malentendido familiar. Sonreí apenas. No de alegría. De claridad. Querían usar mi presencia como barniz. Querían ponerme en una mesa, tal vez junto a Tomás, tal vez lejos de Nadia, para que las cámaras vieran una familia reparada antes de que alguien preguntara por las facturas. Mauro me llamó. No tienes que ir. Sí tengo. Inés, puede salir mal. Ya salió mal desde el cumpleaños. Hubo silencio. Yo miré el primer slide de la presentación. No mostraba caras. No mostraba sangre. Solo una frase, 12 menores. 12 folios. Una misma fundación. No quiero venganza en privado, dije. Quiero verdad frente a quienes aplaudieron. Al anochecer, respondí el mensaje de Evaristo. Está bien. Iré a la gala. Acepté ir a la gala con una condición que no dije en voz alta, no iba a sentarme donde ellos quisieran. La noche del evento, la Fundación Manos Limpias parecía más limpia que nunca. Manteles blancos, arreglos de flores caras, luces doradas, fotógrafos en la entrada y una pantalla enorme detrás del escenario con la frase, 20 años protegiendo la infancia. Cuando leí eso, sentí que el estómago se me cerraba. Nadia no fue. Se quedó segura con una enfermera recomendada por la doctora Abril y con seguridad del hospital avisada. Yo no iba a llevar a mi hija al mismo salón donde su nombre había sido usado como mercancía. A Evaristo le molestó, por supuesto. Me mandó un mensaje antes de que yo entrara, sin la niña, tu presencia sirve menos. Lo guardé. A estas alturas, guardar ya era un reflejo. Tomás me esperaba cerca de la mesa principal. Traía traje oscuro, corbata azul y una cara que intentaba parecer tranquila. Berta estaba a su lado, perfecta, fría, con el collar de perlas. Paulina caminaba de un lado a otro con un auricular pequeño, dando instrucciones al equipo de prensa como si estuviera produciendo una boda. Cuando me vio, sonrió. Inés, qué bueno que viniste. Siéntate con nosotros.
Las cámaras estarán por allá. Voy a sentarme atrás. La sonrisa se le congeló. No conviene. La idea es mostrar unidad. La unidad no necesita cámara. Tomás se acercó. No hagas esto difícil. Lo miré apenas. Todavía no he hecho nada. Eso lo calló. Me senté en una mesa lateral, cerca de Marisol y Rubén, dos de los padres que habían aceptado asistir. No iban vestidos para gala. Se notaba. Marisol traía las manos apretadas sobre una bolsa negra sencilla. Rubén miraba la salida cada pocos segundos. Nadie los habría notado si no supiera lo que cargaban. Jimena Duarte estaba al fondo con su celular listo y una acreditación de prensa colgando del cuello. No me saludó. Ese era el acuerdo. No actuar como si nos conociéramos. Padre Esteban estaba en la primera fila. No sonreía. Eso me bastó. La ceremonia empezó con vídeos de niños sonriendo, música suave y testimonios cuidadosamente editados. En la pantalla aparecieron manos entregando mochilas, médicos abrazando pacientes, Evaristo cortando listones. Cada aplauso me recordó el cumpleaños de Nadia, las velas, el pastel, las caras quietas, la factura roja desapareciendo dentro del saco gris. Aquella tarde todos habían mirado hacia otro lado porque la verdad incomodaba. Esa noche todos miraban al escenario porque la mentira venía bien iluminada. Paulina subió primero. Habló de compromiso, transparencia y amor a la niñez. Usó esa palabra muchas veces. Transparencia. Cada vez que la decía, Marisol apretaba más la bolsa. Después llamó a Evaristo. El salón se puso de pie. Evaristo caminó hacia el escenario con la seguridad de un hombre que todavía creía que el piso era suyo. Recibió una placa de cristal. Sonrió para las fotos. Berta se limpió una lágrima falsa. Tomás aplaudió, pero sus palmas sonaban débiles. Evaristo tomó el micrófono. Durante 20 años empezó, esta fundación ha sido una casa para los niños que nadie ve. Yo desbloqueé mi teléfono y mandé un solo mensaje a Mauro. Ahora. Evaristo siguió, porque proteger a la infancia no es solo dar recursos. Es dar ejemplo moral. La pantalla detrás de él parpadeó. Al principio nadie lo notó. Pensaron que era parte del vídeo. Luego la imagen cambió. Ya no había niños sonriendo. Había una factura roja. El salón se quedó quieto. En grande apareció el nombre de mi hija. Nadia Roldán Luján. Debajo el monto $438.000. Evaristo dejó de hablar. Paulina giró hacia la cabina técnica con la cara blanca. Corten eso, dijo, pero el micrófono del escenario todavía estaba abierto y todos la escucharon. La pantalla cambió otra vez. 12 menores. 12 folios. Una misma fundación. No aparecieron rostros. No aparecieron nombres completos de otros niños. Solo iniciales, números de expediente, facturas, proveedores repetidos y fechas. Suficiente para que los padres presentes reconocieran lo suyo. Suficiente para que los patrocinadores dejaran de aplaudir. Jimena levantó su celular. Estamos en vivo desde la gala de Fundación Manos Limpias, dijo con voz firme. La ceremonia acaba de ser interrumpida por documentos que señalan posible uso indebido de identidad de menores. Evaristo golpeó el micrófono. Esto es una manipulación, apaguen esa pantalla. Nadie la apagó. Porque Mauro no la había conectado al sistema de Paulina. Jimena tampoco. El acceso venía autorizado desde adentro, desde el equipo técnico que Padre Esteban había pedido revisar esa misma tarde, con una orden de resguardo de información. Ese fue el detalle que Evaristo no sabía. Padre Esteban se puso de pie. Evaristo dijo y su voz no necesitó micrófono, yo autoricé el ingreso de los investigadores al recinto. El salón explotó en murmullos. Evaristo lo miró como si hubiera recibido una bofetada. ¿Qué hiciste? Padre Esteban no bajó la mirada. Lo que debí hacer cuando Celia preguntó por primera vez. Entonces la pantalla mostró los registros de firma electrónica. Una línea marcaba la hora exacta en que supuestamente yo había autorizado el registro de Nadia como beneficiaria activa. La siguiente imagen mostraba mi constancia del hospital, a esa misma hora, yo estaba en urgencias con mi hija lesionada. Luego apareció el mensaje de Darío Beltrán, esa firma no se hizo en mi oficina.
No fue necesario explicar demasiado. La gente entiende una mentira cuando la ve puesta junto a su contradicción. Berta se levantó de su silla. Esto es una vergüenza, dijo. Inés está enferma. Siempre quiso destruirnos. Marisol se puso de pie detrás de mí. Mi hijo nunca recibió esas terapias. Su voz temblaba, pero no se quebró. Rubén se levantó después. Mi niña aparece en una factura y nadie nos avisó. Luego otra madre. Luego un padre mayor. Luego una mujer que yo no conocía, pero que sostenía una hoja impresa contra el pecho. El salón ya no estaba escuchando a Evaristo. Estaba escuchando a las familias. Paulina intentó tomar el control. Subió al escenario, agarró otro micrófono y dijo que todo era información robada, que habría demandas, que la gala debía continuar. Pero la pantalla cambió una vez más. Captura de su publicación sobre el accidente familiar. Fecha. Hora. Cuenta oficial. Después el reporte inicial de la doctora Abril, lesión por torsión, marcas compatibles con presión de dedos, moretones anteriores. Tomás se levantó de golpe. No, dijo. Eso no tenía que aparecer. Lo oí porque estaba cerca. Y ahí entendí que él no estaba sorprendido por el fraude. Estaba sorprendido de que la vergüenza ya no pudiera guardarse. Evaristo me vio entre las mesas. Por primera vez en toda mi vida, no vi poder en su cara. Vi pánico. Bajé despacio hacia el pasillo central. No subí al escenario. No necesitaba invadir su espacio. La verdad ya lo había hecho. ¿Qué quieres?, me escupió desde arriba. Lo miré con todas las cámaras encima, con los padres de los otros niños de pie, con Jimena transmitiendo, con padre Esteban al lado de los investigadores que ya entraban por la puerta lateral. No rompiste solo la muñeca de mi hija. Rompiste el silencio de 12 familias. El salón quedó mudo. Evaristo intentó responder, pero 2 agentes se acercaron al escenario. No llegaron corriendo. No hicieron teatro. Solo mostraron identificaciones y pidieron que bajara. Fermín apareció de la nada, protestando que no podían interrumpir un evento privado. Uno de los agentes le mostró una orden. Padre Esteban, pálido pero firme, confirmó que el acceso había sido autorizado para preservar documentos y evitar destrucción de evidencia. Evaristo miró a Berta. Berta miró a Paulina. Paulina miró a la cabina técnica. Nadie lo salvó. Entonces Tomás se movió. No hacia mí. No hacia su padre. Hacia la salida trasera. Lo vi porque siempre había aprendido a observar las puertas. Se quitó la corbata mientras caminaba rápido entre las mesas, intentando pasar como alguien que iba al baño. Pero Rubén también lo vio. Ese es Tomás Luján, gritó. Él firmó documentos. Tomás empezó a correr. 2 agentes giraron al mismo tiempo. Evaristo, al ver a su hijo huir, perdió lo último que le quedaba de máscara. Tomás, idiota, no corras. La frase salió por el micrófono abierto. Y esa fue la última voz de patriarca que escuchó el salón antes de que uno de los agentes le tomara las manos a Evaristo y le pusiera las esposas frente a todos los que acababan de aplaudirlo. Tomás no llegó a la puerta trasera. Tomás no llegó a la puerta trasera. Lo detuvieron antes de cruzar el pasillo de servicio, con la corbata en la mano y la cara de alguien que por fin entendía que firmar sin leer también deja huellas. Yo no corrí detrás de él. No le grité. No pregunté si estaba arrepentido. Esa noche ya no se trataba de ellos. 6 meses después, la Fundación Manos Limpias seguía congelada. No era una palabra bonita. Congelada. Sonaba limpia, casi administrativa. Pero en la práctica significaba oficinas cerradas, cuentas bajo revisión, donativos retenidos, proveedores citados, computadoras aseguradas y un silencio muy distinto al que antes imponía Evaristo. Evaristo estaba siendo investigado por fraude, uso indebido de identidad de menores, falsificación y manejo irregular de recursos. Fermín intentó presentarlo como un error de procesos internos, pero los registros, las facturas y las transferencias no tenían cara de error. Tenían rutina. Tenían método. Berta perdió su lugar en el consejo honorario. Nadie la corrió con gritos. Fue peor para ella. Simplemente dejaron de llamarla.
Las mismas señoras que antes la rodeaban en las galas ahora cruzaban la calle para no saludarla. Paulina perdió sus contratos de relaciones públicas. Durante semanas intentó decir que ella solo manejaba comunicación, que no sabía nada de facturas ni firmas. Pero sus publicaciones, sus correos y aquella firma mía escaneada desde el registro del cumpleaños hablaron por ella. Tomás no fue a la cárcel esa semana, como Evaristo, pero perdió algo que para él dolió más al principio, la comodidad. El juez suspendió sus visitas sin supervisión mientras seguía la investigación. Podía ver a Nadia solo en un centro familiar con horario, observación y reportes. La primera vez llegó indignado. La segunda llegó callado. La tercera Nadia no quiso entrar. No la obligué. Había aprendido tarde, pero aprendí, proteger también es no empujar a un niño hacia alguien solo porque comparte sangre. Gael fue entrevistado por especialistas. Paulina intentó controlar su versión, pero ya no pudo. El perro Milo no desapareció. Gael se quedó un tiempo con una tía materna que sí se atrevió a abrir la puerta cuando trabajo social tocó. La última vez que lo vi, estaba más alto, más flaco y un poco menos encorvado. Me dijo que dormía mejor. Eso, para mí, fue una victoria enorme. Nadia recuperó el movimiento de la muñeca poco a poco. Al principio le daba miedo usarla. Luego empezó a colorear con trazos suaves. Después volvió a escribir su nombre. La doctora Abril dijo que la recuperación física iba bien. La otra, la que no se veía en radiografías, iba a tardar más. Yo no tenía prisa. La papelería siguió abierta. Al principio pensé que tendría que venderla para pagar abogados, pero el acuerdo de reparación cambió las cosas. No fue justicia completa porque la justicia completa no existe cuando un niño aprende a tener miedo de una mesa familiar. Pero hubo devolución de cuentas, retiro de la deuda sobre la casa, cancelación de la segunda hipoteca y una compensación inicial para Nadia. También hubo un acuerdo de no contacto. Evaristo, Berta y Paulina no podían acercarse a mi hija, ni escribirme ni mandar mensajes por terceros. Tomás tenía condiciones estrictas. Todo por escrito. Todo firmado. Todo revisado. Esta vez no firmé una sola página sin leerla 2 veces. Con una parte del dinero recuperado abrí un programa pequeño en la parte trasera de la papelería. Lo llamé Nombre Limpio. No era una fundación elegante. No tenía manteles blancos ni vídeos con música triste. Tenía sillas plegables, café de olla, una impresora que se trababa cuando le daba la gana y una mesa donde padres y madres aprendían a revisar si alguien había usado el nombre de sus hijos en créditos, seguros, becas falsas o programas que nunca pidieron. La primera sesión fue un sábado por la mañana. Mientras acomodaba carpetas, recordé la fiesta de Nadia. El pastel con velas derretidas. Las caras mirando al piso. La factura roja desapareciendo en el saco de Evaristo. Mi hija pegada a mí, esperando saber si su dolor iba a importar menos que una reputación. Durante meses pensé que ese recuerdo siempre me iba a romper. Pero ese día, en la papelería, frente a otras madres que llegaron con miedo y libretas en la mano, entendí algo. El silencio de aquella sala no fue el final de mi familia. Fue el principio de mi voz. Marisol llegó con su hijo. Rubén llevó copias de sus documentos. Padre Esteban mandó cajas con expedientes recuperados, ya bajo resguardo legal. Mauro se conectó por videollamada para explicar lo básico de la firma electrónica sin asustar a nadie. Y Nadia, con su muñeca ya libre, tomó un plumón azul. Yo estaba escribiendo el título del programa en una cartulina, pero ella me pidió hacerlo. ¿Puedo? Le di el plumón. Su letra todavía salía un poco chueca, pero firme. Escribió despacio, Nombre Limpio. Cuando terminó se volteó hacia mí esperando aprobación. Sentí que la garganta se me cerraba, pero sonreí. Perfecto, mi amor. Una mujer de la primera fila levantó la mano y preguntó si de verdad era posible limpiar el nombre de un niño después de que un adulto lo ensuciara. Miré a Nadia. Miré la cartulina. Miré mis propias manos, que ya no temblaban. Sí, dije. Pero primero hay que dejar de proteger a quien lo ensució. Ese día no hablé de venganza. No necesitaba. Lo que yo quería ya no era ver a Evaristo caer una y otra vez. Ya había caído. Lo que quería era que ninguna madre volviera a creer que revisar un papel era desconfiar de la familia. Al final de la sesión, Nadia puso su mano sobre la mía. Mami, ¿ya estamos bien?
Pensé en todo lo perdido. La casa casi robada. El matrimonio roto. Los apellidos convertidos en amenaza. Luego pensé en su nombre escrito por ella misma, sin miedo, sobre una cartulina azul. No recuperé una familia, le dije. Recuperé el nombre de mi hija. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.